Creo que hay que apreciar todos los esfuerzos evangelizadores que se hacen en redes sociales, ¿no? Y en consecuencia me mortifica realmente criticar a algunas personas que están en las redes tratando de evangelizar. Por ejemplo, la hermana Siskia Valladares, de la que ya he hablado antes, trata de hacer un esfuerzo. Creo que ella creo firmemente que la mueve un deseo de explicar la fe y evangelizar, pero para hacerlo hay que hacerlo anunciando a la iglesia, ¿no? Y recientemente la hermana Siskia dijo algo que es completamente errado y completamente contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica. Entonces, cuando esto sucede, los que nos damos cuenta y tenemos una plataforma, por más pequeña que sea, tenemos la responsabilidad de aclarar esto, ¿no? Y me refiero al TikTok en el que en su cuenta de TikTok la hermana responde a una pregunta sobre si todos descendemos de Adán y de Eva, entonces todos procedemos de una relación incestuosa, porque si Adán y Eva tuvieron hijos y eran la única pareja original, entonces obviamente la única forma de reproducirse es que hayan sido de los hijos de Adán y Eva, y que en consecuencia haya sido relaciones entre hermanos. Entonces la hermana Siskia, con muchísima ignorancia, porque lo dijo con total desparpajo, ¿no? Diciendo que Adán y Eva no existieron y que los seres humanos no provenimos de una fuente única original o de una pareja original, sino que esta es una leyenda que se hizo para, de alguna manera, ilustrar el origen de la raza humana. Eso no es lo que enseña la Iglesia. Lo que enseña la Iglesia es que efectivamente Adán y Eva existieron y que nosotros procedemos de esa pareja. Y si hubo originalmente incesto en esas relaciones, entonces hubo incesto. No hay nada de qué escandalizarse. ¿Por qué? Porque fue el origen de la humanidad. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la Iglesia pues habla de algo tan habla de algo tan complicado y tan peregrino, y además se cierra la idea de que Adán y Eva sea una cuestión simbólica? Porque, hermanos, la doctrina del pecado original, ¿no?, es una doctrina central en la Iglesia Católica. Si la pareja primordial, Adán y Eva, no hubieran pecado, y si los seres humanos no descendiéramos de esa pareja original, entonces los seres humanos no compartiríamos esa tragedia del pecado original. Pero con excepción de la Santísima Virgen María, que como sabemos fue preservada en anticipación de la venida del Hijo, es decir, como fruto anticipado de la redención de Jesucristo, si alguien en la historia de la humanidad nació sin pecado original, porque vino de otra pareja, no de la original que pecó, entonces esa persona no necesita a Cristo, o ese grupo humano, digamos grupo racial, ¿no?, digamos los asiáticos, etc., son grupos que no necesitan a Jesucristo, y en consecuencia la redención de Jesucristo fue en vano. La doctrina del pecado original es la que nos explica por qué el Padre es misericordioso y envía a su Hijo. Entonces cuando la hermana Siskia dice, no, Adán y Eva no existieron, esa es doctrina católica. Entonces, por si acaso, mucha gente dice, la hermana Siskia ha dicho una herejía. Hay que tener cuidado con el uso de esa palabra, hermanos, porque cuando ustedes miran lo que significa herejía canónicamente, implica una contumacia deliberada, ¿no?, en contra de la doctrina de la fe.
Y en el caso de la hermana Siskia es ignorancia total. O sea, cuando uno la escucha, además pudo prepararse para responder esa pregunta. La hermana Siskia no tiene la formación suficiente para responder esas preguntas de debajo de la manga. Por si acaso, yo tampoco digo que la tenga, pero cuando escucho a la hermana Siskia decir esto, voy al catecismo. ¿Qué cosa dice el catecismo sobre el origen del mal? ¿Qué cosa dice el Concilio Vaticano II, especialmente la Constitución de Dei Verbum sobre la Sagrada Escritura? Y refresco lo que enseña la Iglesia, ¿no? Y por si acaso la doctrina, digamos, de la pareja original fue además reafirmada en una encíclica que sigue siendo completamente vigente del Papa Pío XII. Entonces esta doctrina está reafirmada por el catecismo desde el punto de vista antropológico, o sea, desde el punto de vista de dónde venimos nosotros, ¿no? Y además está reafirmada por la manera como interpretamos la escritura, que la hermana Siskia se haya soplado la escritura, se la haya fumado, ¿no? Especialmente el Génesis diciendo, no, Adán y Eva no existieron. ¿Eso de dónde le viene? ¿No? Es completamente desquiciado, ¿no? Eso está mal, ¿no? Eso no tiene ningún fundamento en la realidad. Y lamentablemente ella está convencida de que eso es así, pues, ¿no? Que básicamente el pecado original no es un tema importante, con lo cual minimiza, convierte en importante, pero no necesaria, la redención de Jesucristo. Y todos nosotros necesitamos la redención de Jesucristo. ¿Por qué? Porque provenimos de la misma pareja originaria que cometió el pecado original y por el cual la heredamos y por la cual necesitamos el don de bautismo que lo trajo precisamente Jesucristo. Por otro lado, desde el punto de vista de los estudios paleontológicos y antropológicos, la hermana Siskia está completamente desactualizada porque, miren hermanos, nadie ha encontrado el famoso eslabón perdido, entre comillas, ¿no? O sea, el supuesto ser, el supuesto homínido que conectaría a los monos, ¿no?, con los seres humanos. O sea, esa transición entre el primate, ¿no?, el mono, el gorila, el babón, lo que sea, y los seres humanos. Y sí hemos encontrado especies humanas muy primitivas, difíciles de conectar, porque se han encontrado especies, digamos, homínidas en África o en Asia, por ejemplo, y no se sabe exactamente cuál es la conexión. Simplemente se tiene una idea de la datación. Pero después de que se encontró al homínido femenino que lleva el nombre de Lucy, son más los antropólogos que no tienen nada de religiosos que creen que efectivamente la humanidad vino de una única pareja común. Entonces, esto ustedes búsquenlo en Google, pero búsquenlo en páginas antropológicas, de antropología, y en páginas de paleontología, de los últimos descubrimientos antropológicos. Y cada vez hay más signos de que el Homo sapiens sapiens proviene, o sea, nosotros provenimos es más probable que provengamos de una pareja original, pero esto sigue siendo especulación. Lo importante es que desde la fe nosotros decimos, y en esto no contradice nada a la ciencia hasta ahora, precisamente por este último descubrimiento del que les hablo, no desdice en nada, ni se contradice en nada con la ciencia. Se contradecía con el evolucionismo anticuado de los años 50, que decía, no, el hombre es producto simplemente de la evolución de un macaco, ¿no?, enano que evolucionó de algo que salió del agua
hasta el Homo sapiens sapiens hay una línea directa. Los descubrimientos paleontológicos han desmentido eso. Y siguen habiendo importantes interrogantes desde el punto de vista antropológico de dónde venimos. Entonces, esa figurita que nos enseñaban en el colegio donde aparece un mico, un monito, ¿no?, que se va enderezando hasta que vemos al hombre de hoy, no es verdad. No es verdad, porque muchas de esas figuras que están ahí cuando dicen el Pithecanthropus erectus, el Homo pekinensis, ¿no?, etcétera, etcétera, han sido encontrados en distintos lugares y no se sabe cómo conectarlos, ¿no? Entonces, no es que nacieron en un solo lugar y desde ahí han quedado especímenes que nos describen exactamente cómo fue evolucionando el hombre, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos desde el punto de vista teológico, que provenimos de una pareja original, que Adán y Eva fueron creados por Dios, que ellos pecaron, que nosotros hemos heredado el pecado porque todos los seres humanos provenimos de Adán y Eva, y eso es lo que ha requerido el don maravilloso de la venida de Jesucristo. La hermana Siskia no entiende que cuando dice, no, bueno, Adán y Eva no existieron, está simplemente desmoronando la verdad de la fe y de la redención. Está desmoronando la razón de su propia consagración como religiosa, que es esposa de Cristo. Cristo es simpático, interesante, pero ya no es indispensable. Y nosotros los católicos creemos que Jesucristo es indispensable. Hay gente que dice, no, Jesucristo fue un buen hombre, todo lo que quieras, pero eso no es católico. Y esa no es la posición católica, no es la posición cristiana en general, porque con los evangélicos compartimos la indispensabilidad de Jesucristo. Jesucristo es indispensable para nuestra salvación. Y por eso quiero recordar que la Iglesia ha definido el monogenismo, o sea que venimos de una sola pareja, que tenemos un origen, ¿no?, mono, exclusivo, uno solo, ¿no?, genismo, génesis, el origen, un solo origen, como una verdad de fe. Y de paso la hermana dice, no, fue un personaje mítico como Moisés, como si Moisés no hubiera sido un personaje histórico. Esa no es la manera de interpretar la Sagrada Escritura, la Escritura, ¿no? Y por eso, acá quiero recomendarle a la hermana Siskia y a quienes hablan así a boca de jarro, creyendo que tienen autoridad simplemente porque son religiosos o porque son sacerdotes y porque están en las redes sociales, que recuerden su papel como catequistas, como enseñadores de la fe, ¿no? Recientemente, el Papa, en una reunión con la Comisión Teológica Internacional, el Papa Francisco dijo lo siguiente, hablando a teólogos, le decía, y por si acaso, la hermana Siskia no es teóloga, ella ha estudiado comunicaciones, entonces dice, y los teólogos deben ir más allá, pero esto quiero distinguirlo del catequista, dice el Papa Francisco. El catequista debe dar la doctrina justa, la doctrina sólida, no las novedades eventuales, algunas que pueden ser buenas, sino aquello que es sólido. El catequista transmite la doctrina sólida. El teólogo se puede arriesgar a ir más allá y luego será el magisterio quien lo detenga. Pero la vocación del teólogo es la de ir más allá. Pero nunca hay que dar catequesis a los niños o a la gente con doctrinas nuevas que no son seguras. Esta distinción entre teólogo y catequista no es mía. Francisco, sigue el Papa Francisco, es de San Ignacio de Loyola, que creo que sabía algo un poco más que yo, dice el Papa de una forma pues autodeprecativa, un poco cómica, ¿no? Pero la hermana Siskia dice ser una gran seguidora del Papa Francisco. Hermana, escuche estas palabras y primero lea el catecismo cuando responde esas preguntas. Y si no sabe, lea el catecismo, no se ponga delante de la cámara
a responder lo que está equivocado. Entonces, recordemos todos eso, y los católicos que estamos en las redes sociales tengamos la conciencia de que tenemos una responsabilidad como la que tiene cualquier catequista. Somos catequistas. Es parte de nuestra misión. Y tenemos que enseñar la doctrina sólida. Que tengas un buen día.